Bolivia bombardea las nubes en su lucha contra la sequía. La ancestral tecnología yecuana de pueblos aborígenes en Venezuela les permite comer yuca sin envenenarse. En México, investigadores poblanos diseñan software para detectar conductas de pedofilia en la red. Los residuos de medicamentos, un problema sanitario y ambiental, asegura especialista mexicano. Bienvenidos a un programa más de Horizonte Iberoamericano, Ciencia y Tecnología, el espacio informativo del ILCE, donde les presentamos lo que ocurre en estos ámbitos en Iberoamérica. Acompáñenos los siguientes 30 minutos para conocer la información que le tenemos preparada. ¡Iniciamos! Ante la crisis de sequía que ha vivido Bolivia los últimos meses, se aplicó una técnica conocida como bombardeo a las nubes para lograr que lloviera. Veamos en la siguiente nota en qué consiste. Mientras que Chile lucha contra una de las peores temporadas de incendios de su historia, un poco más al norte, Bolivia enfrenta otra catástrofe climática, la sequía. Desde el pasado 8 de noviembre, un tercio de la población de La Paz sufre racionamientos en el suministro de agua. Los racionamientos, que después se ampliaron a algunas zonas de El Alto, se debieron al descenso del nivel de los embalses que nutren a ambas urbes, debido a la escasez de lluvias y a la falta de previsión de las empresas públicas de gestión de agua. En la búsqueda para paliar la situación, el gobierno boliviano implementó la operación Lluvia Soberana para generar lluvia. Por primera vez en la historia del país, hemos utilizado una tecnología moderna que se emplea en muchos países y es el bombardeo a las nubes, afirmó el ministro boliviano de Defensa, Reymi Ferreira, en el acto de cierre de operaciones del Gabinete de Agua, un trabajo de coordinación entre gobierno y Fuerzas Armadas para hacer frente a la sequía que asoló al país. Ferreira reveló que las Fuerzas Armadas del país usaron la mencionada técnica contra la sequía gracias al apoyo de Venezuela en materia de capacitación y transferencia de tecnología. El procedimiento se realizó entre el 15 de diciembre y el 18 de enero. Las lluvias naturales que deberían haber empezado en noviembre no se produjeron, por lo tanto, ha sido muy efectivo sobre todo los primeros 20 días. Luego ya se está normalizando el ciclo. Este año va a ser un año con mayor precipitación pluvial que el año pasado, señaló el ministro. Asimismo, explicó que esta operación no es nueva, puesto que otros países la utilizan para el abastecimiento del vital líquido. Israel tiene una amplia experiencia desde hace más de 40 años en el empleo de esta técnica. China y Estados Unidos también la utilizan. En América Latina, Chile, Argentina, Brasil, Cuba y Venezuela la usan de forma permanente. El bombardeo a las nubes, también conocido como siembra de agua, es una técnica de manipulación meteorológica que busca provocar las precipitaciones mediante la dispersión de sustancias en el aire. Ferreira también explicó que esta operación es lo que ha permitido que suba el nivel de las represas en algunos casos hasta 8 metros, en otros 4 y en algunos alrededor de 1 metro. Por su parte, el presidente Evo Morales aseguró que entre todas las operaciones se han gastado menos de $500,000 y dijo que los aviones militares bolivianos ya están equipados con esta tecnología. Durante esta operación se intervinieron 202 formaciones de nubes en 27 vuelos. Más de 4,000 cartuchos fueron disparados a las nubes para crear lluvia de manera artificial. El que los pueblos de la etnia yecuana en Venezuela puedan comer yuca sin envenenarse depende de una herramienta que ellos mismos elaboran llamada Cebucán. Veamos en qué consiste en el siguiente material producido por el canal Conciencia TV de Venezuela. Cuando llegaron los salesianos, los católicos, mi papá no sabía hacer nombre en castellano. Así me pusieron Emilio Rodríguez. Yo caminaba mucho con los viejos. No sé, nací así, siempre interesado. Pensé que bueno, yo tengo que vivir aquí, porque en otra cultura no puedo vivir. Entonces, mejor tengo que aprenderlo. Si no estoy más enredado, tenía que irme a algún viejo que sabe hacer. Me rectificaba y bueno, me enseñaba. Así fue aprendiendo, haciendo, hasta que llegó aquí. Ya nunca se olvida de esto,
yo no compro nada, ¿no? Sino que yo mismo lo hago. Enseño a los hijos míos también, porque sin eso tú no tienes vida, lo digo yo a ellos, ¿no? El mecanismo de tecnología yecuana, el tejido, ¿no? Esos son los más importantes para nosotros, ¿no? Tunqui en yecuana es el cebucán, ¿no? Cebucán es una fibra K, ¿no? Nosotros llamamos, se saca la fibra y se teje. Si no hay cebucán, tampoco cómo va a procesar la yuca. ¿Ves? Ya se nota que es una tecnología, ¿no? O sea que el yare es el veneno, ¿no? El que le exprimen del cebucán que sale. Lo saca ese veneno, después lo cocina. Es un proceso, ¿no? Porque hay que cocinar, hacer el cumache, como si fuera a cocinar el papelón hasta matar el veneno. Como decía un viejo abuelito Feliciano, ese cebucán es nuestra vida. Yo puedo vivir solo en mi tradición, ¿no? Hago curiara, hago esto, y tejo los guayares, hago mi churhuata, hago mi canalete, hago mi arco de flecha. Yo hablo siempre por el asunto cultura tradicional, ¿no? Todo tejido, todo tejer, no debemos olvidarnos. Sí, eso es lo que yo estoy aprendiendo yo ahora. Cómo los viejos aprendieron de los más ancianos, de los más ancestrales. Entonces, no así yendo a la universidad, sino la universidad mío es un viejo. Cómo se aprende yecuano, ¿no? Yecuano etnia, esa es la vida nuestra. Uno de los científicos más importantes del siglo XVI fue el portugués Pedro Nunes, ya que sus aportaciones abarcan campos como las matemáticas, la astronomía y la geografía. Conozcamos más de él en el siguiente perfil. De origen judaico, Pedro Nunes nació en Alcácer do Sal, Portugal, en 1502. Estudió lenguas, filosofía y medicina en Lisboa, la capital portuguesa, y matemáticas en Salamanca, España, donde se licenció en 1523. De regreso a su país natal, se dedicó a la docencia, actividad donde ganó gran reconocimiento, al grado que durante 18 años ocupó la cátedra creada exclusivamente para él en la Universidad de Coimbra. No obstante, Nunes jamás dejó de lado la investigación. Descubrió en 1534 la solución del crepúsculo más corto. Inventó el nonio, un dispositivo de medida de longitudes que permitía medir fracciones de grado de ángulos muy pequeños no indicadas en la escala de los instrumentos astronómicos y topográficos. En su importante tratado de la navegación, fechado en 1546, publicó un importante hallazgo de grandes implicaciones geométricas, la curva loxodrómica, es decir, la línea que une dos puntos cualesquiera de la superficie terrestre, cortando a todos los meridianos con el mismo ángulo. Escribió textos científicos acerca de astronomía, álgebra y geografía. Sus obras completas fueron publicadas con el título Petri Noni Opera. Pedro Nunes murió en Coimbra en agosto de 1578. Soy la doctora Nimbe Torres y Torres del Departamento de Fisiología de la Nutrición
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. El día de hoy vamos a tomar un tema que es muy importante, el concepto de alimentos funcionales. Déjeme decirle que ya desde hace muchos años, hace 2500 años, el padre de la medicina, Hipócrates, hizo una declaración muy importante. Deja que los alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean los alimentos. Sin embargo, esta declaración tan importante cayó a la oscuridad alrededor del siglo XIX, cuando llegaron los medicamentos y entonces el concepto de alimento cayó a la oscuridad. Posteriormente, ya en los años posteriores, empezamos a ver la funcionalidad de los nutrimentos, pero también empezaron a ver otros problemas de nutrición, como era la desnutrición, la mala nutrición, los problemas de obesidad. Sin embargo, alrededor de 1980, empiezan Japón como país a ver que los costos en salud son tan grandes y vuelven a retomar el estudio de los alimentos como un alimento que puede controlar o prevenir el desarrollo de algunas enfermedades. Entonces se crea el concepto de alimento funcional o alimentos que son específicos para el control de algunas enfermedades. En Japón se le denominó Hoshu, que son alimentos específicos para una enfermedad. Entonces vamos a ver cuál es el concepto de alimento funcional. Aunque no existe una definición universal, les voy a tomar unas definiciones tomadas por la American Dietetic Association, Japón, Europa y Canadá, en el que dice que un alimento funcional es aquel que además de su valor nutricio, tiene un efecto benéfico para la salud. Sin embargo, hay cierta confusión. Algunos investigadores dicen que todos los alimentos funcionales, pero vamos a ver ahorita un claro ejemplo para diferenciar qué es un alimento indispensable y qué es un alimento funcional. Un alimento indispensable es aquel que si nosotros no lo consumimos, como es el caso de la vitamina C, nos puede ocasionar una enfermedad, inclusive en estados más graves la muerte. Sin embargo, un alimento funcional es aquel que lo podemos o no lo podemos comer. Sin embargo, hay suficiente evidencia científica que nos indica que este alimento tiene un beneficio para la salud. Hay una lista aproximadamente de 300 alimentos aprobados por la Comisión Europea y por Japón, en el cual se ha demostrado que los alimentos puedan hacer la declaración que tienen un beneficio para la salud. Aquí tenemos el caso de los ácidos grasos omega 3, también tenemos la soya, tenemos la avena, diferentes alimentos que hay suficiente evidencia tanto a nivel de laboratorio, en estudios en animales, pero también en estudios muy importantemente en humanos. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que un alimento es funcional? Entonces, tenemos que hacer estudios in vitro, estudios en animales, estudios clínicos controlados. Es muy importante para que yo pueda dar una evidencia científica adecuada de que un alimento tiene un beneficio para la salud. Y pues es muy importante que se cumplan estos 3 criterios para saber cuál es el compuesto del alimento que tiene un beneficio. También ver en los últimos años en la nueva área de la nutrición, que es la nutrigenómica, nos ayuda mucho para conocer los mecanismos de acción. Ahora ya sabemos qué puede hacer cuando yo consumo un alimento, un nutrimento, qué genes se pueden regular, qué pasa en el hígado, qué pasa en los diferentes órganos o tejidos de los animales, y con esto poder pasar a los estudios clínicos controlados en humanos. Para concluir, quisiera añadir que es muy importante que exista evidencia científica en los estudios en humanos que sean controlados, clínicos, aleatorizados, doble ciego, para tener una evidencia científica de que un alimento es funcional y que tiene un beneficio para la salud. Y que hay que hacer énfasis en la evidencia científica y no en la publicidad. Una de las principales causas de rechazo de la declaración de un alimento funcional es que no hay una evidencia científica, hay una descripción no clara de lo que es el alimento funcional
y además hay una carencia de una buena evidencia científica. Muchas gracias. Las conductas pedófilas son un grave riesgo para los niños y niñas que navegan en Internet, por lo que los científicos mexicanos trabajan en el desarrollo de un software para detectar dichas conductas. En la siguiente nota conoceremos los detalles. En México, un grupo multidisciplinario liderado por Enrique Colmenares Guillén y Maya Carrillo Ruiz, investigadores de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, trabaja en la creación de un software que permitirá identificar y bloquear perfiles de pedófilos en las redes sociales. A través del procesamiento del lenguaje natural, así como el procesamiento digital de imágenes, este proyecto detectará automáticamente y en fracciones de segundo texto e imágenes con contenido pedófilo en páginas de Internet y redes sociales. El equipo de investigadores construyó modelos cognitivos, perfiles psicológicos y criminológicos de pedófilos con el apoyo de colaboradores docentes y estudiantes de las áreas de psicología, criminología y recientemente del área de lingüística de la BUAP. El procesamiento del lenguaje natural es considerado como una disciplina de la inteligencia artificial. Es decir, es la creación de mecanismos computacionales para la comunicación entre personas y máquinas mediante el uso de lenguajes naturales, partiendo de la idea de que la inteligencia y el lenguaje guardan una estrecha relación. El doctor Colmenares Guillén inició este proyecto hace más de 4 años, enfocándose en problemas específicos como pornografía infantil, pederastia y trata de personas. La primera aportación que hizo fue un proceso para detectar desnudez en las imágenes digitales, el cual se registró en el 2012 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial INPI y en 2015 obtuvo el título de patente. Se realizó un browser que consiste en un filtro para generar navegaciones seguras en Internet que detecta, ubica y bloquea páginas con imágenes pornográficas, pero además guarda evidencia. Su interés, dice, radica en la responsabilidad social que tiene como investigador para dar soluciones que aporten a la universidad y a la sociedad. El investigador de la BUAP reconoció que aún hay un trabajo por desarrollar y se mostró confiado en concretar un aporte tecnológico que pueda coadyuvar de alguna forma a combatir esta problemática social. Desechar en la basura o el drenaje las medicinas que ya no necesitamos o caducaron es un grave problema sanitario y ambiental. En el material que veremos a continuación, producido por el Instituto Politécnico Nacional, veremos el porqué. Soy el ingeniero Rogelio González García, director de operaciones del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos AC, SINGREM. Si nosotros arrojamos un medicamento al drenaje o lo ponemos en la basura doméstica, estamos generando un impacto potencial sobre la salud, sobre el medio ambiente y en algunos casos también estamos fomentando un mercado ilegal. Los medicamentos, conforme a nuestra normatividad, están clasificados como residuos peligrosos y por lo tal tienen que manejarse de una manera especial. Hoy en Hermeneutas platicaremos acerca del manejo adecuado de los residuos de medicamentos y sus envases. El riesgo asociado a los medicamentos no necesariamente depende de las características de este o de su costo o de lo complejo que sea. Una simple aspirina puede ocasionar en un medio receptor un daño significativo. Entonces debemos estar conscientes de que un medicamento que yo tiro, otro medicamento que tire el vecino, etcétera, todos son diferentes y pueden reaccionar entre sí generando condiciones más complejas. Todo lo que nosotros mandamos al ambiente puede revertirse. SINGREM es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como compromiso operar un plan de manejo. La industria farmacéutica es la creadora de este sistema, porque en la normatividad se dice que el que fabrica, importa, distribuye sustancias que al término de su vida útil se convierten en residuos peligrosos, serán sujetos obligados para garantizar a lo largo de todo su ciclo de vida un manejo sin riesgos al ambiente y sobre todo sin riesgos a la salud. Como son residuos peligrosos, independientemente de sus características, se deben manejar
con toda el cuidado que establece la normatividad, que van desde la colocación de los contenedores en sitios estratégicos. En el interior del contenedor hay una bolsa de polietileno que es realmente el contenedor primario. Nuestro personal exclusivamente retira del punto de recolección la bolsa, la sella, registra y la pesa en presencia de la contraparte que autoriza la colocación del contenedor, ya sea en una farmacia, ya sea en una clínica, en un hospital, en universidades, en tiendas de autoservicio, en cualquier punto donde nos permiten fijar un punto de recolección. En el cintillo con el que cerramos la bolsa en la farmacia hay un código de barras. De inmediato nos dice en dónde está, cuál es la dirección, quién lo está recogiendo, y al salir de ahí, esos datos ya subieron a una nube. Se transportan hacia un centro como en el que estamos presentes, que es un centro de clasificación y transferencia. Ahí se llevan a cabo otras tareas como son el muestreo, como es la identificación, la clasificación, el pesado, etcétera, para poder conciliar todos los datos. Somos exclusivamente operadores del plan de manejo y nuestra actividad termina en el momento en que nosotros hemos consolidado ya nuestra recolección, nuestro acopio, y ahí nos vemos nosotros obligados a contratar los servicios especializados de una empresa autorizada por Semarnat, Profepa y Cofepris para que ellos, con su infraestructura, se hagan cargo de la destrucción. Actualmente estamos alcanzando 1.640, ese orden, de toneladas desde el inicio. El éxito del programa depende mucho de la participación ciudadana. Por tanto, recomendamos que la población se acerque a los puntos, identifique los puntos de recolección en nuestro portal y acuda a hacer el depósito de estos, evitando con ello un mal manejo. Soy el ingeniero Rogelio González García, director de operaciones de Singrem. Esto fue Hermeneutas en Conversus TV. La Universidad de Barcelona y el Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera ha creado BCN Rocks, una aplicación para dispositivos móviles inteligentes que informa sobre el tipo de rocas de los monumentos y pavimentos de Barcelona, combinando el mundo de la geología, la arquitectura y la historia. Según sus creadores, esta iniciativa, que se puede adaptar para otros barrios y ciudades, es una plataforma de difusión de la ciencia y de la cultura científica de la sociedad, que integra cultura e innovación para promover el espíritu crítico, la comprensión del método científico y el interés social por la ciencia, la tecnología y la innovación como base del progreso. El Salar de Uyuni es el más grande del mundo. Se ubica en el departamento de Potosí, en el suroeste de Bolivia, cerca de la cresta de los Andes. Veamos esta maravilla de la naturaleza en el siguiente collage.
nos tenemos que despedir de Horizonte Iberoamericano, Ciencia y Tecnología, no sin antes agradecerles que nos hayan acompañado una vez más. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube ILCE-TV, donde podrán encontrar esta y todas nuestras emisiones. Esperemos que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla, o que nos escriban al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx para enviarnos sus comentarios, opiniones y sus sugerencias. Y los invitamos para que nos acompañen en nuestro próximo programa. Se despide de ustedes Camila Miranda. Hasta entonces.